solamente hay un verdadero Dios. Y hermanos, y esa verdad resuena en nuestros corazones al entender que verdaderamente hay un solo, como dice nuestra confesión de fe basada en la Biblia, hay un solo Dios verdadero. Dios, el Dios que tú y yo adoramos, es el Dios único. No hay otro como él. Pero también aprendimos, hermano, acerca de la aceidad de Dios. Y ese fue, hermano, el último atributo que estuvimos considerando. Y la aceidad de Dios, ¿qué es lo que significa, hermano? Que Dios es independiente completamente de la creación. Él no tiene principio ni fin. Dios es de Él mismo y por Él mismo. Dios no es creado. Él es completamente, hermano, Él es completamente independiente y autosuficiente. Y esa verdad nos confronta con la realidad, hermano, de que Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nuestra adoración para ser Dios. Él es Dios. Sea que le adoremos o que no le adoremos, Él es Dios verdadero, el único Dios verdadero, no necesita de nada. Nosotros, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, y hermanos, yo quiero enfatizar esto, que lo decía la semana pasada, cuando nosotros oramos o cantamos y decimos, Señor, te damos gloria o glorificamos tu nombre, nosotros no estamos, hermanos, atribuyéndole o otorgándole gloria a Dios o añadiendo gloria a Dios, o no estamos haciendo a Dios más glorioso de lo que Él es. Cuando decimos te damos gloria o te atribuimos la gloria que tu nombre merece, lo único que estamos haciendo, hermano, es con humildad de corazón reconocer que Dios es glorioso, que Él es el Dios de gloria, que no hay otro como Él. Ahora, en esta noche vamos a ver otro atributo de Dios, hermano, que es bien interesante, y es, hermano, la simplicidad de Dios. Vamos a estar hablando de la simplicidad de Dios. Yo quiero preguntar esta noche, cuando usted escucha este atributo, la simplicidad de Dios, ¿qué usted cree que eso significa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir Dios cuando la Biblia dice que Dios es simple? O cuando los teólogos dicen Dios es simple, ¿qué significa eso? Humildad. ¿Cómo? Humildad. No necesariamente, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios con mucho poder, ¿verdad? Pero además de todo el poder que tiene, además de todo lo que ha hecho, además de quién es Él, nos ama, hermano, todavía. Y eso tiene que ver mucho con la simplicidad de Él. Todavía está en cargo de nosotros, no nos deja solos. ¿Okay? Él nos quiere, nos ama y quiere todo lo bueno para nosotros. ¿Okay? Además de lo que hacemos nosotros. A pesar de nosotros. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero que usted, hermano. Me imagino, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, hay veces que hay personas que quieren pedirle algo a Dios y dicen, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Yo no sé orar. O sea, me trae eso de que piensan que como es un Dios supremo y que Él creó el cielo, la tierra y todo, personas piensan que no puede acercarse a Él, ni siquiera mencionar su nombre. Entonces, la simplicidad de Dios significa que cualquiera podría o puede acercarse a Él con humildad. O sea, la simplicidad de Dios significa que nomás con que pedirle y adorarle directamente, dirigirse a Él, podemos tener una conexión con Él en oración. Pero no sé, o sea, no es algo que sea Él tan complicado como para nosotros no podernos relacionar. Ahí vamos, hermano. Fíjense,
Antes de ir a explicar este concepto o este atributo de Dios, yo quiero que tú consideres conmigo por un momento este pasaje que acabamos de leer. Dice el texto de la Biblia, hermano, en Juan 14. ¿Cuánto ustedes han leído este pasaje anteriormente? Juan 4, perdón. El encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Todos sabemos, la mayoría de nosotros sabemos el contexto. Jesús le dice a esta mujer, dame de beber, y eso, hermanos, comenzó una conversación entre la mujer samaritana y Jesús. Y esta porción que vamos a leer es parte de esa conversación y el resultado de la pregunta que Cristo le dijo, o la petición que Cristo le hizo a la mujer, dame de beber. Y dice el verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Una pausa aquí. ¿Se recuerda por qué la mujer le dice a Jesús, me parece que tú eres profeta? Jesús le dice, dame de beber, y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritano me pides de beber? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es quien te dice dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua viva. ¿Y qué le dice la mujer? Dame de esa agua para que él no venga más aquí al pozo a sacarla. Y Jesús le dice, fíjate hermano la condescendencia de Dios. Jesús le dice, Jesús sabía que él no estaba entendiendo de qué se trataba. Y Jesús le dice, llama a tu marido. ¿Y qué le dice la mujer? No tengo marido. Y la mujer, y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y cuando la mujer, hermano, cuando su pecado es confrontado, la mujer cambia de dirección enseguida y dice, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y le va, y ahora, hermano, quiere traer a Jesús un tema completamente diferente, que no tiene nada que ver con la conversación inicial, y le dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, verso 21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y mira el versículo 23, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y mira la declaración del versículo 24. Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aquí, hermano, Jesús está confrontando a la mujer samaritana con el corazón mismo de la adoración verdadera al Dios verdadero. ¿Cómo deben dice la Biblia? Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Jesús está diciendo que la adoración aceptable delante de Dios es ¿cuál? La que se ofrece en espíritu y en verdad. Y esa adoración, hermano, en espíritu, porque Dios es espíritu, nuestra adoración a Dios no puede ser, amados hermanos, a través de imágenes. Esta declaración de Jesús, hermano, confronta, tira por tierra, hermanos amados, la idolatría, la adoración de imágenes. Porque Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. No debemos adorar a Dios a través de imágenes, no debemos adorar a Dios a través de nada, hermano, que representa a Dios, porque en su naturaleza Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. En segundo lugar le dice que debemos adorar a Dios, hermano, en espíritu y en verdad. Y yo quiero enfatizar esto porque esta expresión en verdad, porque es muy importante. La adoración que Dios da, que le complace a Dios, es la adoración que nosotros le ofrecemos a Él a la luz de la revelación que Él ha hecho de sí mismo en su palabra.
la palabra de Dios es verdad. La adoración a Dios es, hermano, esa una adoración espiritual, hermano. No podemos mediar, hermano, no podemos usar nada que represente a Dios, pero también la adoración en espíritu implica, hermano, y es necesario para ello, que el Espíritu de Dios mueva nuestro corazón a adorar. Pero también la adoración cristiana, hermano, la adoración verdadera, el Dios verdadero, tiene que estar basada única y exclusivamente en la verdad que Él ha declarado en su palabra. Y es por eso que usted y yo debemos de hacer nuestra ocupación más importante, conocer a este Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos. No podemos adorar a un Dios que nos enseñó quizás nuestra abuelita o nuestros antepasados. Dios se ha revelado. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Para que podamos conocerle. Y Él, hermano, en este versículo, que es muy importante, tenemos un hint, tenemos, hermano, una pista acerca de lo que significa la simplicidad de Dios. Y lo vemos en el hecho de que dice la Biblia que Dios es espíritu. Aunque la espiritualidad de Dios es espíritu, y la simplicidad son dos atributos diferentes, los dos van de la mano. Hermanos, y yo quiero en esta noche responder a la pregunta: ¿qué es la simplicidad de Dios? ¿Qué es la simplicidad de Dios? Y yo quiero comenzar, hermanos, diciéndote lo que no es. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, no estamos diciendo que Dios es algo sin importancia, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra simple, nosotros usamos, hermanos, la usamos de la manera en que normalmente todas las personas la usan, ¿verdad? Cuando te dicen, por ejemplo, si te dicen, tengo que ir, si una persona te dice, por ejemplo, tengo que ir a que me hagan un ultrasonido y es la primera vez que me lo voy a hacer, no sé qué voy a esperar. La persona que ya ha pasado por eso dice, no se preocupe, que esto es algo como simple. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir, hermano? Esto no tiene la gran importancia, esto no tiene la gran complejidad. Pero cuando decimos que Dios es simple, no estamos diciendo, hermano, que Dios es algo sin importancia. No. Tampoco estamos diciendo que Dios es fácil de entender. Porque todos los atributos de Dios que hemos visto hasta ahora, hermano, son atributos que nosotros necesitamos ser iluminados para poder entender a Dios. No estamos diciendo que Dios es sin importancia o que Dios es algo superficial, fácil de entender. No. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, hermano, lo que estamos diciendo es esto: la simplicidad de Dios es el atributo divino que enseña que Dios no tiene partes y que sus atributos y esencia son uno en Él. Esa es la simplicidad de Dios. Dios no tiene partes y que sus atributos y su esencia divina son uno en Él. Yo voy a explicar esto un poquito más a fondo en unos momentos. Es por eso, hermano, que yo decía que la espiritualidad de Dios, que Dios es espíritu y la simplicidad de Dios van de la mano. Dios es simple porque Dios no tiene partes, Dios no tiene cuerpo. Dios, hermano, es espíritu. Ahora bien, hermanos, quiero profundizar un poquito más en este tema. Yo quiero que tú mires cómo la confesión de fe enseña esta verdad. La simplicidad de Dios es el atributo divino que enseña que Dios no tiene partes y que sus atributos, y esta parte es muy importante, sus atributos o características y su esencia son uno en Él. Y yo voy a explicar lo que eso significa. Ahora, si hay algo que yo quiero que tú tengas en tu casa esta noche, porque la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, si hay algo que yo quiero que tú lleves a tu casa esta noche, que grabes en tu mente, es esto: Dios es uno.
No hay otro como Él. Quiero que te lleves a tu casa que el Dios que nosotros adoramos es el Dios que tiene aceidad. Él es independiente de la creación. Él no tiene principio ni fin. Y Él es autosuficiente en sí mismo. Dios es uno, es único. Dios es autosuficiente en sí mismo. No tiene principio ni fin. Es totalmente independiente de la creación. Pero también quiero que te lleve a tu casa esta verdad. El Dios que se ha revelado en su palabra, que nos ha salvado, es un Dios simple. No tiene partes ni cuerpo, como dice nuestra confesión de fe. La confesión de fe dice: Dios es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Y yo vamos a ir explicando esto en la medida que avancemos en nuestro estudio. Una vez más, hermano, la razón por la cual nuestra confesión de fe pone en la misma oración la espiritualidad de Dios con su simplicidad es porque ambas van de la mano. Dios es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Ahora, hermanos, yo voy a ir un momentico, porque esto lo tenemos en la confesión de fe. Si usted lee la confesión de fe en el capítulo 2, usted va a encontrar esta explicación que tenemos en pantalla. Pero yo quiero que usted, regresar con usted por un momento al concepto de la simplicidad de Dios. Fíjese, la simplicidad de Dios es el atributo divino que enseña que Dios no tiene partes. Hermanos, ¿cuál sería la implicación de que Dios tuviera partes? ¿Cuál sería la implicación de que Dios no fuera simple, sin partes ni cuerpo? ¿Cuál sería la implicación de eso? Si Dios no fuera simple, Dios sería ¿qué cosa? No, acuérdense que la simplicidad no tiene nada que ver con si es Dios es, hermano, incomprensible. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero si Dios no fuera simple, lo opuesto de simple, si simple significa que no tiene partes ni cuerpo, ¿cuál es lo opuesto de simple entonces? Estuviera compuesto de partes. Estuviera compuesto de partes, hermanos. Hermano, cuando se refiere a que no tiene partes, o sea, que no tiene miembros. Que no tiene miembros. Sí, o sea, no tiene miembros, o sea, como un cuerpo. Como un cuerpo humano. Entonces, ya no sería Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ya sería visible. Bueno. Podemos decir. Bueno, ahí vamos, porque Dios se hizo visible en Cristo, y Cristo es completamente Dios. Pero estamos hablando de Dios, ¿no? Del Dios divino. Sí. Otra pregunta, hermano. Por ejemplo, yo sé que hay un término para describir esto. Por ejemplo, cuando dice el brazo de Dios o la mano de Dios, o sea, hay un término que no me recuerdo cuál es, o sea, para describir a Dios como si tuviera partes, pero ¿cómo se dice? Es una Antropomorfismo. Antropomorfismo. Entonces, Sí. por ejemplo, yo creo, ¿verdad?, que si Dios tuviera partes ya no sería Dios. Entonces, al no tener partes, sabemos que es un Dios invisible, que o sea, vemos el atributo de Dios de otra manera, porque, por ejemplo, hemos escuchado, ¿verdad?, que a Dios lo describen como una persona anciana, ¿verdad? Y yo creo que eso ya sería como un pecado, ¿no? Porque están describiendo a Dios como una persona. Ahí vamos, hermano, está bien cerca. Deme el lugar, hermano, un momentico y ahora tiene el tema, hermano. Cuando está diciendo simplicidad que no tiene partes, se refiere como a que no es formado de diferentes aspectos. Exactamente, hermano, exactamente eso. Antes de yo profundizar en lo que ustedes han dicho, quiero dar lugar a iba a decir, hermano. La misma palabra dice uno es. Entonces, si fuera con partes, si fuera lo opuesto, que no tiene partes, si tuviera partes, ya no
uno, o sea, fuera comprendido por diferentes, o sea, uno, o sea, eso es una cosa que no tendría contradicción, pues. Unicidad o singularidad. Dios es uno. Ahora, hermanos, yo creo que Gaby le dio en el punto. Dios no está formado por diferentes ¿qué? Aspectos o partes. Por eso la definición dice que Dios no tiene partes y que sus atributos y esencias son uno en Él. Ahora, la implicación de que si Dios no fuera simple, si Dios no fuera uno, porque ese texto que también la hermana Ariela menciona, que lo vamos a leer un momento, cuando dice la Biblia que Dios es uno, no simplemente está diciendo que es el único Dios, sino que está diciendo que Dios es simple, es uno. No está compuesto por partes, no está compuesto por diferentes aspectos. Lo contrario a eso sería entonces, si Dios no fuera simple, Dios fuera compuesto, tuviera partes, y como dice bien el hermano Ubaldo, en ese sentido, entonces la implicación de eso sería que Dios no es Dios, porque ahora sería una persona creada o un ser creado. Porque si Él es el conjunto de diferentes partes, alguien tuvo que crear esas partes. Alguien tuvo que crearlo y ponerlo junto. Hermano, la Biblia dice que Dios nos creó en su imagen. He created us in His image. Entonces, quiere decir que no todo la imagen, no más parte de la imagen, ¿verdad? Exacto. No quiere decir que no somos como Dios, somos una imagen. Exacto, porque lo que quiere decir eso, hermano, es que Dios nos creó con la capacidad de ¿qué? Porque nosotros tenemos manos y brazos y todo. Exacto. Él no. Por ejemplo, nosotros, hermano, tenemos espíritu. El ser humano es la unión de ¿qué? Del alma y del cuerpo. Nosotros tenemos espíritu. Somos compuestos. Y tenemos un cuerpo, y eso hace una persona. Nosotros no somos simples, no somos uno, somos compuestos. Ahora, nosotros no podemos decir yo soy espíritu, como Dios dice. Como Dios dice, porque yo tengo un espíritu que junto con mi cuerpo hace mi persona. Ahora, si Dios fuera compuesto, ya Dios no sería Dios. Ya Él no fuera, no solamente que no fuera el único, sino que no es el primero. Si lo pueden ver, hermano. Y es por eso que este atributo es tan importante, hermano. Yo pienso que Dios es inerte, algo que no se puede, que no tiene descomposición. Porque es un Dios, pues ese espíritu, y si tuviera partes o tuviera tendría necesidades, y entonces sería algo que podría morir. Exacto. Tendría descomposición. Exacto. Yo no sabía quizá la palabra inerte, pero sí, yo entiendo, hermano, lo que usted quiere comunicar. Evidentemente, hermano, Dios, y por eso que estos atributos que hemos visto primero, todos se relacionan uno con otro. Ahora, volviendo a lo que el hermano Ubaldo decía, la Biblia usa, hermano, antropomorfismos para ayudarnos a entender cómo Dios obra en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando habla del brazo de Dios, o los ojos de Dios, o las alas de Dios. Cuando dice la Biblia, hermano, con sus alas te cubrirá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no es que Dios tiene un abrigo, o no es que Dios tiene alas. Está usando imágenes visuales para ayudarnos a entender a nosotros a un Dios que no es fácil de entender, que es más de lo que nosotros podemos entender. Pero Dios viene a se humilla a sí mismo, hermano, es condescendiente con nosotros y se revela para que podamos conocerle en términos que nosotros podamos entender. Por ejemplo, y aunque yo sé que no es
el caso que el hermano Ubaldo mencionaba, porque es verdad que hay gente que en inglés dice de Ben Auster, o el ancianito que está allá arriba, y evidentemente es una distorsión de la persona de Dios, pero cuando la Biblia habla de Dios, por ejemplo, como el anciano de días, no está diciendo que Dios es un viejito, sino que está diciendo, hermano, el anciano de días es una expresión que transmite eternidad de Dios. La eternidad de Dios, la majestad de Dios. Ahora, yo quiero que usted piense, hermano, en esto. Una vez más, hay algo que yo quiero que usted lleve a tu casa esta noche, es esto. Dios es el único Dios. Dios es uno. Amén. No hay otro. Amén. Dios es autosuficiente. Él es completamente independiente de la creación. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Si el mundo, y yo quiero enfatizar esto porque es muy importante, si el mundo no quiere adorar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Hay un texto de la Escritura que dice, hermano, que los que me, dice Dios, aleluya, dice, los que me odian, aman la muerte. Hermano, es una declaración fuerte. Los que me odian, aman la muerte. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que los que odian a Dios, el odio del hombre a Dios, no le hace mal a Dios nada. Dios sigue siendo Dios. Pero también como Dios es autosuficiente, hermano, ¿verdad? Dios, hermano, no necesita no solamente nuestra adoración, Dios no nos necesita a nosotros para, quizás voy a usar una palabra, hermano, que quizás no es la más correcta, pero es la que viene a mi mente. Dios no necesita la creación ni al hombre para Dios ser feliz. Dios es la fuente de gozo. Ahí, yo recuerdo cuando era muchacho, bueno, cuando tenía como 12 o 13 años, que iba en mi iglesia y muchos no me decían, no, y tú oías este concepto de que Dios creó al hombre porque el hombre Dios se sentía solo. Dios nunca se ha sentido solo. Dios es perfecto, Él está completamente satisfecho en Él. Él no necesita nada. Dios es uno. Dios es autosuficiente. Dios es independiente completamente de la creación. Pero Dios también es simple. Él no está compuesto de nada. Él es verdaderamente el principio y el fin de todas las cosas. Ahora, hermanos, esto es supremamente importante para nosotros porque es algo que Dios le ha comunicado a su pueblo a través de la revelación bíblica. Desde Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Yo creo que tú vayas de nuevo a ese texto. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. El hermano que lo tenga, por favor. Sí, hermano. 4, ¿verdad? 6, 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, gracias hermano. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y este fue cuando comenzamos este estudio bíblico, comenzamos con este pasaje, porque evidentemente una vez más aquí se pone en manifiesto todo lo que hemos dicho acerca de Dios. El Señor es uno. No solamente porque Él es el único, sino porque es simple. Amados hermanos, y yo quiero que tú veas cómo esto se ve a lo largo de la Biblia. Porque yo creo que busquemos en la Biblia también. Bueno, antes de buscar estos textos, quiero volver aquí un momento. Dios no tiene partes. Y esto es muy importante, hermano, que sus atributos y esencia son uno en Él. ¿Por qué esto es importante? Porque los atributos de Dios no son diferentes a la esencia de Dios, a la naturaleza misma de su ser. Cuando dice que sus atributos y su esencia son uno en Él, lo que está comunicando, hermano, es que Dios no es la suma de sus atributos o características. Por ejemplo, Dios no es todopoderoso, más omnisciente, más sabio, más justicia
justicia, más ira, más bondad, más compasión. Es igual a Dios. No. Los atributos de Dios, hermano, no son uno. Aunque son diferentes atributos, son uno con su misma esencia. Dios es lo que Él es. Por eso, hermano, cuando Él se revela a Moisés y Él se revela por su nombre, dice: yo soy el que soy. Dios es todo lo que Él es. Y Él será todo lo que Él es. Dios no, hermanos, el Dios que nosotros adoramos no necesita un improvement, una actualización. De la explicación. Él es. Él es un Dios simple. Él es, por eso Jesús, hermano, quise leer el pasaje de Juan, porque cuando Jesús, la mujer samaritana dice: oh, cuando venga el Cristo, fíjate, hermano, fíjate, hermano, la mentalidad de esta mujer, que cuando Cristo la confronta con su pecado, se va y dice: vamos para la adoración, vamos a darle a este maestro por haber el gusto. Él es judío, tú vas a ver aquí El debate. el debate, le voy a formar un debate. Es como por ejemplo que ahora mismo tú sabes, tú estás conversando, tú te has topado con ese tipo de personas, que tú estás conversando y tú lo confrontas con algo y te cambian el tema, pero así, rápido, y entonces empiezan a formar un debate. Oye, ¿y qué tú crees del trono? ¿O qué tú crees de Biden? ¿O qué tú crees del otro? Y vamos a cambiar el tema. Ella le cambió el tema para la adoración, pero cuando Cristo hermano, la desarma, dice: mija, en cubano le hubiera dicho: mija, por amor a Dios, mira, ustedes adoran lo que ustedes no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo único que significa, hermano. Él no está poniendo a los judíos como la fuente de la salvación, sino que está diciendo: Cristo mismo vino por la línea judía y la ley le fue dada ¿a quién? A los judíos. Eso es todo lo que Cristo está diciendo. Ustedes adoran lo que ustedes no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Y Cristo le dice: pero la hora es, y la hora viene y la hora es, cuando no se adorarán ni aquí ni en el monte. Los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Dejó a la mujer, hermano, sin excusa nuevamente. Le dice ella: bueno, para terminar el tema, cuando venga el Cristo, Él nos declarará. Él nos dirá aclarará todas estas cosas. Y Cristo le responde: yo soy El que habla contigo. Aleluya. Hermano, cuando Cristo le dijo: yo soy el que habla contigo, Él no le estaba diciendo: oh, yo soy el Cristo, aunque Él es el Cristo. Y evidentemente eso podía haber sido, podía haber estado incluido en esa respuesta, pero ahí Cristo está usando el nombre de Dios. Yo soy. Hermano, y Ella lo entendió. renueva nuestra adoración a Dios. Y te voy a explicar en un momento por qué. Hermano querido, yo soy. Cristo está diciendo: yo soy el que habla contigo. El único Dios, el Dios que tiene que es independiente, Habla contigo. el Dios que es simple, se ha hecho hombre para que tú puedas conocerlo. Yo soy el que habla contigo. Y quiero que tú te grabes eso en tu mente, porque con eso vamos a terminar esta noche. Hermanos, Dios no es, hermano, la suma de sus atributos. Por eso no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, porque el tiempo se nos está yendo rápido, hermano. Hermano, dispense. Si dice la Biblia que Dios está sentado en su trono, ¿verdad? Y que el Hijo está sentado a su destra, right hand. ¿Qué es lo que voy a ver yo? ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Bueno, hermano, una vez más, Simple. aquí hay varias cosas. Y no es una respuesta simple, es una respuesta una respuesta compuesta. Le voy a decir por qué. Porque evidentemente cuando dice que Dios está sentado en su trono, está usando una imagen visual para decirte que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, está comunicando dos cosas. Está comunicando, hermano, número uno,
que la obra de redención fue terminada. Ujú. Ya no hay más sacrificio que ofrecer. Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes, no había silla en el santuario, ni en el templo, ni en el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios, porque los sacrificios tenían que ser continuos, porque como aprendimos el domingo, la adoración a Dios tiene que ser continua. No adoramos el domingo ni el miércoles. Nuestra vida es una expresión de adoración. La oración, bueno, ya no voy a predicar del domingo, pero bueno. Pero eso es lo que está comunicando. Pero también, hermano, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, después de la encarnación, en la Trinidad hay un cuerpo humano glorificado. Por eso le digo, hermano, que Dios es, ¿sabe? Más de lo que nosotros podemos comprender. Porque, y es necesario que hubiera un cuerpo glorificado ahora mismo en la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad tiene un cuerpo humano glorificado, porque es cuando estemos en gloria, es a Cristo quien vamos a ver. Porque Dios en su ser Es invisible. es invisible, es espíritu. ¿Ven? Pero es lo que está comunicando. Ahora, hermanos, por eso cuando, por ejemplo, usted lee la carta de Juan, Juan dice acerca de Dios, no dice Dios tiene amor, Dios es amor. Nosotros decimos, yo siento amor por mi esposa, o siento amor yo tengo amor por mi esposa, yo tengo amor por mis hijos, pero yo no puedo decir, yo soy amor. No, Dios es amor. Dice la Biblia, Dios es luz. Dios es ira. Dios es justo. Y cuando yo escucho todas estas características de Dios, hermano, tengo que preguntarme cómo esto se encaja con la realidad de que Dios es simple. Hermanos, usted sabe dónde la simplicidad de Dios. Y recuerda, la simplicidad de Dios, ¿qué es? El atributo de Dios que enseña que Dios no tiene partes y que sus atributos y esencias son uno en Él. Hermanos, en Dios no hay contradicción. Él es todo el tiempo perfectamente amor y Él es todo el tiempo perfectamente ira. Él es todo el tiempo perfectamente justicia y Él es todo el tiempo perfectamente compasión. Sus atributos en Él. Usted me ha escuchado, hermano, que nosotros muchas veces decimos, tengo sentimientos encontrados. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Tengo sentimientos encontrados. Por un lado quisiera comprarme el carro, pero por otro lado, si lo compro me quedo sin un centavo. O tengo sentimientos encontrados porque ahora lo que tengo deseo. Es verdad que yo amo a mi hija o yo amo a mi hijo, pero lo que tengo deseo ahora mismo es de ella. No sé qué hacer, si darle un abrazo o darle Una galleta. porque tengo sentimientos encontrados. Hermano, Dios no tiene sentimientos encontrados. Y eso me lleva al otro atributo de Dios que no nos da tiempo a ver esta noche. Pero la semana que viene vamos a estar mirando, hermano, la impasibilidad divina. Ahora, yo quiero terminar con esto. Yo quiero terminar esta noche con un texto de la Biblia que ilustra perfectamente la simplicidad de Dios en su esplendor más alto que nosotros podamos ver y podamos entender. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la seidad de Dios mencionábamos que muchos teólogos piensan y han dicho, algunos teólogos han dicho, y yo me puedo identificar con ellos, que la salsa ardiendo era como una representación visible de la seidad de Dios, la manera en que la salsa ardía por ella misma y no se consumía y no necesitaba de que nadie le avivara el fuego. De esa misma manera Dios no necesita de nadie. Hay un texto en la Biblia, hay un evento en la historia que ilustra completamente la simplicidad de Dios. Y es Lucas capítulo 23. Yo creo que usted vaya conmigo. Y quiero terminar con este pasaje. Lucas capítulo 23.
¿Todo lo tienen, hermano? Amén. Yep. Y vamos a leer, hermano, específicamente en el verso 40 hasta el verso 47. ¿Todo lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Pero el otro le contestó y ¿sabe qué? Vamos a leer desde el 38, hermano. Y había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y respondiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Mira, hermano, por un momento lo que este pasaje está diciendo. Hermanos, vemos aquí a los dos ladrones. No quiero hacer mucho énfasis en los dos delincuentes. Solamente quiero hacer énfasis en el hecho de que dice el verso 47 que era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice el texto, hermano, que 44, perdón, hermano. Verso 44, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el verso 45 dice: y al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Hermanos, cuando dice la Biblia que las tinieblas cubrieron la tierra, esa era una representación visual de juicio. Dios estaba juzgando a Cristo en la cruz en ese momento. Él estaba pagando por el pecado de todos aquellos que habían de creer en Él. Y usted se preguntará, ¿cómo eso tiene que ver con la simplicidad de Dios? Todo. Porque en ese momento, hermano, todos los atributos de Dios estaban, por decir de una manera, funcionando armoniosamente, sin contradicción el uno con el otro. Dios estaba siendo perfectamente justo y perfectamente compasivo. Él estaba siendo completamente ira y a la misma vez completamente amoroso. La cruz del Calvario es, hermano, la representación visible más clara de este atributo divino tan extraordinario, la simplicidad de Dios. Porque la ira de Dios estaba sobre Cristo por amor a ti y a mí. Él estaba siendo compasivo con nosotros, misericordioso, justo e ira al mismo tiempo, porque Dios es simple. Amén. Tú puedes saber, tú puedes entender, hermano, el consuelo que esto nos da. Amén. Este nos da consuelo, hermano, porque nos recuerda, hermano. Por eso la Biblia dice que tú y yo no somos destruidos. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Dios, y eso tiene que ver un poquito más con la impasibilidad, que no, la vamos a ver todo lo que viene, pero Dios no tiene, hermano, arranque de ira, ni arranque de... Dios no tiene, como dice nuestra confesión, pasión. Pero esto cambia la manera en que nosotros adoramos a Dios, porque esta verdad demanda de ti y de mí que nosotros adoremos a este Dios único y verdadero, independiente de la creación, autosuficiente, y este Dios simple. Amén. La respuesta a esa pregunta, a esa realidad, es adorar.
Por eso nosotros no podemos, porque Dios es simple, hermano. Usted se da cuenta, hermanos, y quiero terminar con esto porque el tiempo se nos fue. Usted se da cuenta que en la mayoría de las iglesias evangélicas hoy se adora a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque la iglesia ha perdido de vista este atributo divino que es tan esencial para poder entender a Dios. Dios es simple. Y usted dirá, ¿por qué pastor usted dice eso? Hermano, porque hoy en las iglesias se adora un Dios que es amor, compasión, misericordioso, pero no adoramos al Dios que es ira, al Dios que es justo, al Dios que es, hermano, tú sabes, es recto en todo lo que hace. Cuando enfatizamos más un atributo de Dios sobre el otro, estamos adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no solamente es uno, es también simple. Por eso la Biblia dice que a Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, basado en la revelación que Dios ha hecho de Él mismo. Dios es simple, hermano. Adorémosle como tal. Un buen ejemplo de esa división que hacemos en Dios es cuando decimos, es que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento, eso es romper con ese atributo de Dios. Exactamente, ese argumento, hermano, de que el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, y el Nuevo Testamento es difícil. Hermano, qué bueno que tú tocaste ese tema. No voy a predicar más, pero quiero solamente tocar ese tema, hermano. Hoy la gente, precisamente hoy estamos hablando de eso en nuestra casa, hoy la agenda del mundo y el movimiento LGTB y los cristianos liberales argumentan que el Dios del Nuevo Testamento nunca habló de la homosexualidad, que Jesús nunca dijo nada de la homosexualidad. Eso fue asunto de Pablo, y sí, en el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, y muchos argumentos, hermano. La simplicidad de Dios destruye ese argumento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque Dios es simple. Amén. Y Dios es uno. Amén. Cuando el Espíritu de Cristo inspiró a Moisés a escribir el Antiguo Testamento, el Dios Trino se estaba revelando a Él mismo. Dios se reveló a Él mismo a través de profetas en el Antiguo Testamento, para que el hombre pueda conocer. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, el mismo Dios, se revela en la persona de su Hijo. Él se hizo hombre para que podamos conocer. Amén. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Ambos son ira. Es el mismo Dios. Nadie quiere ver a Cristo enojado. Nadie tiene la imagen que Cristo tiene, que todo el mundo tiene de Cristo en su mente. Es ese Cristo bonachón, así que El cuadro. el cuadro que usted ve de Cristo esa es la imagen que la gente tiene de Cristo, hermano. Yo no quisiera estar, yo no hubiera querido estar el día en que Cristo entró al templo y le volcó las mesas a los que estaban vendiendo allí en el templo. O el día que mató a Ananías y Zafira. O el día que Ananías y Zafira murieron ahí. Es el Dios del Nuevo Testamento, igual que el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo, Dios es simple. Amén. Pero al mismo tiempo amoroso. Porque Él tuvo compasión de nosotros. Y tiene compasión de nosotros. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano, y cuando terminemos, vamos a pasar rapidito al comedor para cantar el feliz cumpleaños a los hermanos y orar por ellos. Padre, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermano. Padre, en esta noche te adoramos y te exaltamos, oh Dios Trino, porque tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres, Señor, autosuficiente. Tú eres, Señor, independiente completamente de la creación. Tú no eres como nosotros. Tú eres Dios. Amén. Simple, Amén. glorioso, extraordinario. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Abre nuestros ojos para ver. Renueva con estas verdades, renueva nuestro amor por ti, nuestra obediencia a ti, nuestra pasión por tu gloria. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, danos fe para creer todo lo que tú has revelado acerca de ti, para el bien de nuestras almas y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.